Continuamos con estas precisiones y resumen del desmontaje del movimiento antimigración identitario. Decíamos que esencialmente, conceptualmente, son lo mismo el movimiento antimigración identitario y la globalización, y que además no es una reacción el movimiento antimigración identitario a la globalización, sino su precedente. El Estado-Nación moderno se constituye con Fernando el Católico, negando la diversidad racial, cultural y religiosa, por lo tanto es la primera globalización. Muchos han dado en llamar, incluso orgullosamente han titulado, los apologetas de la leyenda rosa han titulado la conquista de América como la primera globalización. Efectivamente, así fue, la primera globalización, inclusive con el primer desarrollo del capitalismo tal y como hoy lo entendemos, con los capitales gracias al oro robado que se desarrolló con los judíos expulsados de España en Holanda y en Inglaterra, ¿no? Gracias a la conquista de América se pudo desarrollar el capitalismo. Es la primera globalización. Y el primer Estado-Nación moderno, el primer Estado que es la semilla del Estado mundial, que es la globalización, fue el primer Estado moderno de Fernando el Católico, con una monocultura, eliminando la diversidad racial, cultural, nacional, porque anteriormente nación, como se ve en el Quijote de Cervantes, se entendía por comunidad racial y religiosa. Se dice la nación gitana, la nación morisca, la nación judía. Esa terminología se usaba en la época. Con el Estado-Nación de los Reyes Católicos se impone la preeminencia y la existencia de una única nación, que es la de los cristianos viejos, la triplemente excluyente, blanca, cristiana, castellana. Esto se culmina con el decreto Nueva Planta de Felipe V, donde se impone el castellano en la administración en Valencia y en Cataluña, y finalmente en la segunda de las guerras carlistas, con la victoria de los isabelones, los partidarios de Isabel II, donde frente a los fueros y la diversidad lingüística de los territorios que quedaban, con diversidad lingüística, también se les reprime y se impone, se castellaniza todo el territorio. En el resto de estados, pues podemos ver, como en Francia, en Alemania, en Italia, los mismos procesos de unificación centralista y de negación de la diversidad interna, regional, racial, cultural, contra los gitanos, contra los judíos, contra los moriscos, contra los judeoconversos, contra los conversos de origen morisco, contra minorías étnicas autóctonas como los maragatos, los pasiegos, los vaqueiros, Frisia en Alemania, en Francia lo mismo, contra Occitania, Gran Bretaña contra Irlanda, etc. Es un proceso, por lo tanto, que comienza con la creación de los Estados-Nación, que es la primera homologación, el primer centralismo y la semilla para la globalización, que luego el modelo del Estado-Nación, con una banca central, con una mal llamada lengua común, con un llamado ciudadano neutro, que es un falso neutro, que es construido, cortado por el mismo patrón de la oligarquía dominadora. Qué casualidad que la lengua común y el falso neutro sea siempre el de la metrópoli. Por ejemplo, en España la lengua común es la de Madrid, la de la capital, la de la oligarquía que domina. Qué casualidad. El ciudadano falso neutro, qué casualidad que coincide con el triplemente excluyente que refleja la ideología del poder dominante, blanco, cristiano, castellano, y es la neutralidad ciudadana, ¿no? Y en los demás, en Estados Unidos, el ciudadano neutro es el que encaja con el WASP, White Anglo-Saxon Protestant, y lo que no encaja con el WASP para las universidades, para la ideología, para la visión del mundo, lo que no encaja con eso no es neutral, es color, ¿no? Lo que no encaja con ese color de la oligarquía dominante es colórico. En cambio, el color de la oligarquía dominante es incolora, es neutro. Esa es la maniobra, es por lo tanto globalización pura y dura. ¿Cuál sería la única manera sincera de oponerse a este proceso? Pues oponerse también a su simiente y en el fondo a su falsa reacción, y en el fondo volver a esa simiente es salvar a la globalización. Volver a su precedente es intentar a la desesperada, lo que habíamos dicho en vídeos anteriores, salvar a la metrópoli. El identitarismo es la salvación a la desesperada de la globalización, salvar a la metrópoli.
porque el colonialismo está fracasando en el mundo porque se están revolviendo lo que ellos llaman pueblos de color. Como se están revolviendo, a la desesperada intentan salvar a la metrópoli. El verdadero combate contra la globalización es un combate contra la metrópoli. El verdadero combate contra la globalización sería desandar el camino este precedente de la globalización, que son los Estados-nación, desmontarlo y proponiendo lo que estos diferencialistas sí que hicieron en un primer momento, pero de mentirijilla, que era defender la diversidad cultural también en el interior, que es lo que han hecho todos los estados tradicionales y que es lo que hace la gran Rusia de Dugin y Putin. Ellos no quieren imponer el ruso étnico, la lengua y la cultura rusa de manera monocultural al resto de etnias, que hay muchísimas, de religiones también y de culturas en la Gran Rusia. Ellos entienden que la Gran Rusia es mucho más que la Rusia étnica, que en el fondo es una minoría dentro de Rusia. Ellos entienden por el concepto de Gran Rusia una concordia imperial entre todas las razas, religiones, etnias que hay históricamente y fundacionalmente, porque Rusia, al contrario que España, se funda en una concordia entre estas diversidades y no en el patronazgo de una única frente al resto, ¿no? Aunque también allí ha habido intentos de esto. Pero ahora lo que se busca es esa entente, esa concordia multicultural interna de respeto entre todos ellos. Y así ha sucedido en los estados tradicionales de ley natural, siempre. Y esta idea de que una única cultura que coincide con la oligarquía dominante, como no podía ser de otro modo, domine a todas las demás, las elimine y corte a todo ese estado por un mismo patrón, eso es una idea totalmente moderna y es el génesis de la globalización. Es una idea totalmente moderna. Lo enemigo de la globalización, lo enemigo de la modernidad, es justamente oponerse a esa idea monocultural de una única élite oligárquica que coincide con la burguesía nacional que se constituye en aquellas épocas, que impone su cultura a todos los demás, que tienen que ser cortados por el mismo patrón. Por lo tanto, el movimiento identitario no tiene nada de abogado de la diversidad, de enemigo de la globalización. Es su núcleo. Y además, en la época actual, la defensa de eso es el mayor extremismo proglobalizador, porque es la defensa desesperada de la globalización. Dicho estas precisiones, por lo tanto, somos abogados de la diversidad cultural, somos abogados del multiculturalismo tan denostado por ellos, porque la globalización no es multiculturalismo, como ellos pretenden hacer creer. La globalización es colonialismo, por lo tanto, el imperio de una única cultura sobre el resto. ¿Qué pasa ahora? Que se les está escapando de las manos, como le pasó a la Roma imperial, y que ahora está en riesgo la propia metrópoli. Pero defender el monoculturalismo de la metrópoli en el interior y cortar una comunidad de Gleichschaltung toda por el mismo patrón de los metropolitanos, eso es globalización. O sea, si están contra la globalización teórica de una única cultura dominando el mundo, destruyendo la diversidad en el mundo, ¿por qué luego en el interior defienden exactamente lo mismo? Una única cultura dominando ese interior, eliminando toda diversidad, toda diferencia, toda disidencia, toda manera cultural diferente. Justamente ellos son los enemigos de la cultura. Por lo tanto, ellos no tienen nada en contra de la globalización. Lo que pasa es que quieren ser ellos los globalistas. Quieren ser ellos los globalistas en su cortijo. Quieren ser los globalistas en su cortijo. Pero es la misma estructura, la misma manera de pensar de la globalización. Es más, esa manera de pensar del pequeño globalismo de cortijo lleva a la globalización y es su inevitable consecuencia, es el imperialismo. Si tú destruyes, eliminas, laminas a la diversidad cultural en el interior, estás también eliminando en el exterior. Es inevitable el proceso, es un proceso histórico, ¿no? Porque eso lleva a expulsiones, eso lleva a genocidios, como pasó en la España de los Reyes Católicos, etcétera. Hay que hacer otra precisión. Habíamos dicho que las culturas son una creación de las oligarquías locales y aquí hay que distinguir entre varias cosas. Por un lado, una cosa es la cultura folclórica, que es la que defienden los identitarios, y otra es la alta cultura. Nosotros, cuando decimos que las culturas son una creación de las oligarquías, y sobre todo en Occidente, siempre nos referimos a la cultura folclórica, nunca nos referimos a la alta cultura.